Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página de La Tijera y hoy es lunes 19 de enero del año 2026. Mi gente, estaremos cada vez más cerca del fin de la tiranía opresora castrista y de la libertad del pueblo cubano. Yo creo que sí. Tras los sucesos del 3 de enero de este año, donde empezamos el año 2026 con la gran noticia del operativo la operación exitosa de los Fuerzas Delta de los Estados Unidos que fueron a Caracas y mientras efectuaban varios bombardeos, un equipo élite capturó al tirano Nicolás Maduro junto con su esposa Cilia Flores y lo trajo a territorio estadounidense, donde tendrá que enfrentar en el mes de marzo a la justicia estadounidense por sus crímenes de narcotráfico y su complicidad con el cartel de los Soles que dirigían Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello y todos estos miembros de la jerarquía militar de la narcodictadura de Venezuela bajo las órdenes del régimen militar de La Habana, del cartel de La Habana, dirigido por la familia Castro, por toda la cúpula militar y dictatorial del régimen opresor castrista. Pues en los últimos días el gobierno de los Estados Unidos ha estado en conversaciones, según algunas fuentes, con altos funcionarios del régimen castrista, y estos altos funcionarios del régimen castrista estarían dispuestos a facilitar, como mismo sucedió en Venezuela, la posibilidad de acabar de una vez y por todas con la tiranía opresora castrista. En las últimas horas el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, hizo declaraciones no a los medios, sino a algunos de sus miembros de su equipo, donde le prometió, posiblemente haya sido al mismo Marco Rubio, que antes de dejar la Casa Blanca, de terminar su mandato, va a visitar a Cuba y va a visitar una Cuba libre, una Cuba sin castrismo, una Cuba independiente, democrática, la Cuba que merecen los cubanos desde hace 67 años, cuando la dictadura opresora castrista llegó al poder, prometiendo que iba a restablecer el orden constitucional y la democracia en Cuba tras el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 de Fulgencio Batista, y lo que hemos vivido y lo que hemos visto y hemos padecido millones y millones de cubanos, varias generaciones, ha sido la peor tiranía opresora comunista del hemisferio occidental en las últimas casi 7 décadas. Pero el castrismo no solamente nos ha hecho daño a los cubanos, el castrismo ha dañado a todas las naciones de Latinoamérica y del mundo, donde ha llevado su ideología de miseria y odio, donde tiene a un diplomático que no es otra cosa que un oficial de la inteligencia castrista, adoctrinando, creando grupos de solidaridad con el castrismo, sembrando el veneno del socialismo y del comunismo a todas las naciones donde han ido, creando grupos paramilitares, creando organizaciones terroristas, como lo hizo con todos los movimientos guerrilleros a principios de los años 60 en Latinoamérica, que desestabilizaron democracias en todos estos países, justificándose en la injerencia de los Estados Unidos y toda la parafernalia que el castrismo siempre ha tratado de crear para justificar sus sanciones terroristas y sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, no solamente contra el pueblo cubano, sino contra todas las naciones donde ha llevado, vuelvo y le repito, su ideología de miseria, de hambre y de odio. ¿Quién sería el chivo expiatorio en este caso? Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, el que en el año 2018 le aceptó a Raúl Castro la silla de títere dictatorial, el bufón que se encuentra dando la cara de ese poder que está dirigido todavía por la cúpula militar de Raúl Castro, Álvaro López Miera, Esteban Lazo Hernández, Manuel Marrero Cruz, que es militar también, y todos los militares que conocemos que se han enriquecido y siguen siendo el lastre para que Cuba finalmente sea libre. La dictadura le queda poco, la dictadura tiene sus días contados, porque el pueblo cubano ya no puede seguir resistiendo. En las últimas horas, La Habana, 6 bloques de la capital cubana estuvieron toda la noche en apagón. Afortunadamente hay frío en la capital y no sufrieron los rigores de los calores del verano que dura casi todo el año dentro de Cuba, pero se le echan a perder los alimentos también y la gente se irrita porque no se duerme bien cuando uno está en medio de la penumbra, porque es el momento propicio para que el delincuente pueda entrar a tu casa a robarte, incluso peor, a ultimarte y acabar con tu vida. La delincuencia en Cuba sigue subiendo los índices y comenzando el año ya vamos por 7 mujeres fallecidas a manos de sus parejas o exparejas. Una situación que va en creciente en los últimos años dentro de Cuba, y las ciberclarias y la prensa oficialista callan cómplices ante esta grave situación de criminalidad que se ha desatado en Cuba, que seguirá creciendo mientras siga creciendo la miseria, mientras siga creciendo la desesperación y el hambre y las desgracias de un pueblo condenado por culpa de una tiranía opresora que desde 1959 tiene al pueblo
pueblo sumido en la miseria, en la desgracia, en el desabastecimiento, en las penurias y en todas las cosas negativas que pueda sufrir un pueblo bajo un sistema opresor comunista como lo ha sido el castrismo. El castrismo tiene sus días contados. El régimen opresor castrista sacrificará al títere dictatorial Díaz-Canel y a su esposa. No sé si correrán la misma suerte de Nicolae Ceausescu y la esposa de este cuando a finales de los 80 cayó la tiranía comunista en Rumanía. No sé si sucederá como sucedió con Venezuela, que no lo creo, porque el presidente Donald Trump dejó claro que no va a volver a poner en riesgo la vida de militares estadounidenses para una operación de ir a capturar a nadie. Esto ya cuando vuelvan a hacerlo en Venezuela y cuando finalmente lo hagan dentro de Cuba, va a ser una operación quirúrgica absoluta. Van a eliminar al objetivo, y el objetivo no va a ser trasladado a los Estados Unidos para vivir bien, tener 3 comidas y tener derechos como lo tienen todos los presos en el sistema carcelario estadounidense. El objetivo en este caso, si fuera Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, tendrá que pagar por su servilismo y por sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano, por su incondicionalidad a Raúl Castro y a la cúpula dictatorial, que si los hijos y los nietos están pactando con el gobierno de los Estados Unidos, como sucedió en Venezuela, posiblemente reciban un perdón y puedan hasta largarse de Cuba con todo lo que se han robado tras más de 67 años en el poder la familia Castro. Estas son las realidades que se están viviendo en este mundo. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos referente al tema cubano, y mientras tanto el pueblo sigue pagando con hambre, con miseria, con desgracia. Y yo les pregunto a la mayoría de los cubanos de aquí, de allá y de acullá, ¿no sería mejor ya de una vez y por todas terminar la pesadilla esta de que desde 1959 no deja vivir a tantos millones de cubanos? ¿No sería ideal que Cuba fuera una nueva nación con prosperidad, con libertad, con posibilidades para todos? El régimen siempre se ha justificado con el bloqueo, lo que ellos llaman bloqueo, que es el embargo estadounidense, que fue bloqueo solamente por 17 días cuando la crisis de los misiles en octubre de 1962, que los rusos llevaron ojivas nucleares para Cuba, y Fidel Castro lo dijo en sus propias palabras que estaba dispuesto a lanzarlas contra territorio de los Estados Unidos y hubiera provocado la catástrofe del mundo, la tercera guerra mundial y una guerra nuclear. Sin embargo, Nikita Khrushchev y el entonces presidente estadounidense John F. Kennedy fueron súper inteligentes y supieron manejar esta crisis política y militar que pudo desencadenar en una desgracia para la humanidad, y retiraron los ojivas nucleares de Cuba, poniendo algunos puntos sobre la mesa a favor del castrismo, pero que el castrismo no supo utilizar para corregir el camino que llevaba hacia el comunismo, hacia la izquierda, hacia la devastación de un país, y apostaron por seguir con su retórica y por continuar con su ideología de odio, de miseria, de desgracia y de muerte, algo que han tenido que pagar, vuelvo y lo repito, generaciones y generaciones de cubanos. Tras ese bloqueo, lo que ha habido ha sido un embargo, y el embargo ha sucedido por los impagos del castrismo. Ese mismo embargo, aunque no tenga nombre, se lo tiene puesto la Comunidad Europea, se lo tienen puesto las naciones que son cómplices de la dictadura castrista, como China, Rusia y demás, que no le dan crédito de ningún tipo a la dictadura castrista, naciones que pudieran ayudar fácilmente a desarrollar a Cuba, y no lo han hecho porque simple y llanamente Cuba no paga. Cuba tiene un historial de impago ante los acreedores internacionales, y hemos visto que han tenido que ir al banquillo de los acusados en Inglaterra, en Francia, en muchos países del mundo donde han sido demandadas las autoridades del castrismo por impago de sus deudas con naciones y con empresas privadas que han caído en la trampa de la inversión extranjera que el castrismo les ha vendido y les ha facilitado, poniendo a trabajar al pueblo cubano como esclavo, mientras ellos hacen millones y millones de dólares que nunca van a parar a la economía cubana, que nunca van a ser revertidos en mejorar las condiciones de salud, las condiciones de infraestructura y el bienestar del pueblo cubano. El castrismo debe caer, el castrismo tiene que darle paso a una nueva nación cubana con libertad, con prosperidad, a esa nueva nación donde el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, nos ha prometido que visitará muy pronto, antes de dejar la Casa Blanca en el 2028. Y yo creo que ni al 2026 llegaría el castrismo, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y ya el castrismo lleva 67 años siendo una lamprea, un cáncer, una sanguijuela que ha ido succionando a la sociedad cubana y ha ido destruyendo nuestra nacionalidad, nos ha ido
destruyendo a millones y millones de generaciones, separándonos de nuestros seres queridos y de la tierra que nos vio nacer. Por todas esas cosas, yo apuesto a que el presidente Trump pronto nos hará el gran regalo que merecemos muchísimas generaciones de cubanos desde hace mucho tiempo, la libertad de Cuba. Yo les deseo una linda jornada de lunes, un feliz y bendecido inicio de semana a todos, y los mantendremos informados de la realidad, la dura realidad que padece el pueblo cubano, y lo haremos con la inmediatez y la veracidad que siempre nos ha caracterizado. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Tijera. Buenos días.